Shalom, Masejet Eruvin, la página Daled Amud Aleph. Empezamos una línea antes donde dice Meitivei. Vimos la machloket entre Abaye y Rove con respecto a lo que dijo Rav Nachman, con respecto a la amá, cómo se mide la amá en cada lugar que está escrito. Todos aceptan que se dice lejumbra, solo que según Abaye, la diferencia a veces es que se mide la amá en 6 tfajim y a veces se mide en 5 tfajim, mientras que según Rove, la amá siempre es de 6 tfajim y lejumbra es que a veces es sojakot, un poco más grande, y a veces atzevot, un poco más pequeño. Pregunta la Gemara Meitivei. Kol amot she'amru chachamim be'ama bat shisha ubilvad shelo yu mechuvanot. Una braita que dice claramente que todas las amot son de 6 tfajim, pero que no sean exactas. ¿Qué quiere decir? Bishlema lerovi eichid li avian elalu sojakot ve'alu atzevot. Explicamos que lo que se dice Shelo yu mechuvanot es que a veces son sojakot y a veces atzevot. El ale Abaye y Kashya, según Abaye, es difícil la braita explicarla. Dice la Gemara, Amar lecha Abaye, Eima amat kilaim be'ama bat shisha. Dice Abaye que lo que se ha escrito en la braita, Kol amot, no se refiere a todas las amot de verdad, sino se refiere a todas las amot en kilaim, que en kilaim, cuando se mide 6 tfajim, es que sale lejumbra. Pregunta la Gemara, והמדקתני סיפא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל אמות שאמרו חכמים בקיlaim, באמה בת שישה, ובלבד שלא יהיו מצומצמות, מיכל דתנא קמא, כל אמות כאמר. La braita sigue y trae la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, y él dice claramente que todas las amot de los kilaim tienen que ser de 6 tfajim. Quiere decir que Tanakama no habló solamente de kilaim. Dice la Gemara, Amar lecha Abaye velav mi'ika Rabban Shimon ben Gamliel de kai kevati, ana de amre que Rabban Shimon ben Gamliel. Dice Abaye, de verdad, es machloket en la braita, pero ¿acaso Rabban Shimon ben Gamliel no dice como mi opinión? Yo dije mi opinión según el Tana Rabban Shimon Gamliel, y así pensamos que es la halajá. Dice la Gemara, la Abaye vadai tanai. Según Abaye, seguro es una machloket tanaim, y no hay forma de explicar a Tanakama de forma que también sea como la opinión de Abaye. Le Rove mileima tanai, pero según Rove tenemos que decir que también es una machloket tanaim, y Rabban Shimon Gamliel no opina como él. Dice la Gemara, Amar lecha Rove, Rabban Shimon ben Gamliel ha'ata le'ashmoinan, amat kilaim lo yetzamtzem. Dice la Gemara, no. Según Rove, podemos explicar que los dos Tanaim opinan como Rove, también Tanakama, y lo que vino Rabban Shimon Gamliel a decir no es una machloket con Tanakama, sino vino a explicar a Tanakama, y dijo, en el lugar que según Jajamim no se hace exactamente la midá de los 6 tfajim, es en kilaim, pero en el resto de las amot no hay machloket, sino solo vino a explicar en dónde es que se hace los tfajim un poco más grandes. Ahora, pregunta la Gemara, Veleima amat kilaim lo yetzamtzem, como explicamos, ¿por qué Rabban Shimon Gamliel sigue diciendo be'ama bat shisha? ¿Por qué si también Tanakama habló que todas las amot son de 6 tfajim? Entonces lo único que Rabban Shimon Gamliel tenía que decir es que los tfajim de amat kilaim no son exactos, sino sojakot. ¿Por qué el otro menciona que se hace la amá en 6 tfajim? Suena que Tanakama, suena que él opina que hay algunas amot que no son de 6 tfajim. Le meuteimai, ¿qué viene él a reducir? ¿Qué decir? ¿En qué amot él opina que no son de 6 tfajim? Lav le meutei amat suka ve amat bavoy. ¿Acaso no viene a decir que solamente en kilaim la amá es de 6 tfajim, pero en el azúcar, en el mavoy, la amá es de 5 tfajim? Dice la Gemara, no. Lo. Le meutei amá yesod ve amá sovev. No. Rabban Shimon ben Gamliel viene a excluir las amot del yesod y el sovev en Beit HaMikdash, del Mizbeach, que esos amot no tienen nada que ver con jumbra y kula, sino ahí es una definición cómo hay que construirlo, no tiene que ver, no es más estricto o menos estricto, sino solamente una definición. En eso
viene en eso de verdad. Hay amot que no son de 6 tfajim, sino solamente de 5. Y eso fue lo que mencionó Rabban Shimon Gamliel. Pero también según Tanakama y también según Rabban Shimon Gamliel, explica Rove, que opinan que en todo lugar donde es lejum lekula, la amá es de 6 tfajim. La diferencia es sojakot o atzevot. Ahora, ¿dónde vemos que amá yesod y amá sovev son de 5 tfajim? Dichtiv, que está escrito en el pasuk, ve'ele midot amizbeach. Estas son las medidas del Mizbeach de lo que fue mencionado antes en los psukim. Be'amot, amá, vetofach, que se hace una amá y otro tefach más. Quiere decir 6 tfajim en cada amá en lo que fue mencionado antes en los psukim. Y ahora menciona el pasuk, las cosas que la medida de la amá de ellas es solamente 5 tfajim. Y menciona 4 cosas. Y dice el pasuk vetofach. וכי כאמה, ואמה רוחב וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד, וזה גב המזבח. Son 4 cosas que ahora la Gemara las explica que en ellos la ama es de 5 tfajim. Entonces explica la Gemara, חי כאמה, זה יסוד, ese se refiere al yesod del mizbeach. ואמה רוחב זה סובב, se refiere al סובב del mizbeach. וגבולה אל שפתה סביב, אלו הקרנות, son los kranot que están encima del mizbeach en los 4 puntas. También ahí las amot mencionadas con respecto a ellos es de 5 tfajim. Veze gav mizbeach que dice el pasuk se refiere a ze mizbeach hazaav, el mizbeach que estaba en el eijal de oro. También las amot mencionadas con respecto a él son de 5 tfajim. Y pasa la Gemara otro dicho. Amar Abijía bar Ashi amar Rav, dijo Rav, shiurin. En todo lugar donde está mencionada una medida que dijeron Jajamim, como por ejemplo que Zait, que Kotevet, toda esa especie de medidas, Hatzitzin, lo que sabemos que hay Hatzitza cuando una persona hace tevilá y entonces la tevilá no le causa puridez, Mechitzin, y todo lo que tiene que ver con mejitza, como por ejemplo que para que algo sea considerado una mejitza que hace diferencia entre un lugar al otro, tiene que tener la altura de 10 tfajim. Todas esas cosas son alajá le Moshe Mesinai. Fueron alajot dichos a Moshe Mesinai, pero no se aprenden de los psukim, sino fueron dichos bealpe del Kadosh Baruj Hu a Moshe. Pregunta la Gemara, shiurin de oraitau. Pregunta la Gemara que los shiurin sí encontramos que es una enseñanza de los psukim. Dichtiv, que está escrito, Eretz chita veseora vegomer, el pasuk sigue, ve'amar Rav Hanan, kol apasuk haze le shiurin neemar. Dice Rav Hanan que todo este pasuk viene a enseñarnos medidas de cosas. Entonces empieza y explica cada cosa que nos enseña. Chita, el trigo leje de tnan, a lo que está escrito en la Mishnah. Anichnas le bait menugal, que entra a una casa que hay en ella tzaraat, וכליו על כתפיו וסנדליו וטבעותיו בידיו, y todos los vestimentos y las sandalias y también los anillos, él lo está agarrando en la mano y no se lo está poniendo encima. Hu ve'em tme'in miyad, todos se vuelven impuros inmediatamente en el momento que entran a la casa. Allá lavush kelav וסנדליו ברגליו וטבעותיו באצבעותיו, si está puesto con toda la ropa, él mismo se vuelve impuro inmediatamente. Vehen tehorin, mientras que ellos todavía están puros, a menos que él se demore un tiempo. Ad sheish'e, ¿y cuál es ese tiempo? Bichdei achilat pras, hasta el tiempo que le toma comer un pras. Pras es decir, pras es siempre como una prusa, que es la mitad. ¿La mitad de qué? Hay la medida de eruv tjumin, que tiene que ser el pan que le alcanza para 2 comidas. Entonces, la mitad de eso, esa es la medida que él tiene que demorarse comiendo. Es decir, él no tiene que comer, pero si él se demora el tiempo que le tomaría comer esa mitad de pan de eruv tjumin, que es decir, lo que es el pan de una comida. Pat hitin, tiene que ser, la medida se hace con un pan de trigo, que velo pat seorin, y no con un pan de cebada, que el pan de trigo se come más rápidamente. Meisev, mientras él está recostado, quiere decir que él está solamente comiendo y no está caminando, que entonces se demoraría más tiempo en comer. Ve ochel beliftan, y que también come ese pan
con algo más, que también de esa forma se come más rápido. Entonces, si él se demora el tiempo que le tomaría comer ese pan de Gitín, Meisev y con Liftán, si se demora ese tiempo, también la ropa que tiene encima también se vuelve impura. Y vimos, entonces, el trigo fue parte de la medida del tiempo. Entonces dice Rav Hanan, para eso se escrito en el pasuk, Gitá. Sigue Rav Hanan, Seorá. La medida de Seorá se aprende de Tnan, que se ha escrito Etzem que Seorá. Si hay un hueso de un fallecido en el tamaño de una Seorá, de una cebada, Metame bemagá o bemasá, causa impureza si es tocada o cargada o movida, veino metame beoel, pero no causa impureza beoel. Lo que está escrito en el pasuk Gefen, nos aprendemos de eso, que dei revi'it yain le nazir, que si el nazir toma una revi'it de vino, entonces tiene el castigo de Malkot. Eso se aprende de Gefen. Te'ena, la higuera, que grogeret leotzaat Shabbat. Vimos en Shabbat que cada comida que una persona saca de la casa al dominio público, si tiene la medida de una grogeret, de una higuera, entonces cometió el pecado, la melajá de otzá, que tiene que traer korban. Rimón, que está mencionado en el pasuk, que detnan kol klei baalei batim shiuran ke rimonim. Los instrumentos domésticos, en el momento que se les forma un hueco en el tamaño de un rimón, es que ya paran de ser instrumento y no reciben más impurez. Sigue el pasuk que dice Eretz Zeit Shemen, la aceituna que hace aceite, Eretz Shekol Shiurea Kezeitim. Dice Rav Hanan, un país, Eretz, que todas sus medidas son kezeitim. Pregunta la Gemara, Kol shiurea, ¿acaso todas las medidas son kezait? Salkadaitach ve'aika ani de amaran. Acabamos de mencionar un número de medidas que no son kezait. Ela eima Eretz sherov shiurea kezeitim. La mayoría de las medidas con respecto que hay en Eretz Israel son de un kezait. Dice Rashi, como por ejemplo el heilev y dam, notar, pigul y etc. Muchas medidas, la mayoría son kezait. Seguimos en el pasuk dvash, la miel. Siempre que he mencionado miel se refiere a la miel de los dátiles, lo que está mencionado en el pasuk. Entonces de eso aprendemos que kotevet agasá leyom a kippurim, que el que come la medida de una kotevet, de una higuera, de un dátil gasá, que es decir, grande, esa es la medida que si la persona come en Yom Kippur, entonces cometió el pecado que tiene el castigo de karet. Esa es la medida. Entonces vemos aparentemente que todas esas medidas, todos estos shiurim se aprenden del pasuk y no de la Halal Moshe Sinai. Contesta la Gemara, Vetisbera, ¿acaso piensas que así es? Shiurim michtav ktivi. ¿Acaso están escritos las medidas en el pasuk? No están escritas las medidas, es solo una insinuación a una medida, pero no están escritas de verdad en la Torah y no se aprenden de la Torah directamente, sino a la Halal Moshe Sinai. Ela ilgetaninu son alajot, veasmechineu rabonon akrai. Lo único que tenemos de este pasuk es una asmachta. Es decir, encontramos una insinuación, un apoyo que hacía la halajá, pero no de verdad se aprende de los psukim, sino halajá le Moshe Sinai. Y paramos aquí, dale de Amud Aleph. Muchas gracias. Be'atzlacha.